Hola gente, si en el grupo 1 las cosas eran muy simples, conforme vamos avanzando al grupo 2 y posteriormente en el resto de la tabla periódica, las cosas se van complicando. En este caso porque aumentamos la carga de los cationes que se forman y se disminuye algo el radio, con lo cual los cationes se hacen cada vez más polarizantes y si antes teníamos exclusivamente compuestos iónicos, ya empezamos a tener algún compuesto que es covalente y sobre todo se empieza a em, modular el carácter iónico de los enlaces en general con alguna contribución de enlace covalente. Como les decía, al pasar del grupo 1 al grupo 2, nosotros pasamos de tener cationes con una carga positiva a tener cationes con dos cargas positivas. Eso aumenta mucho la densidad de carga, pero es que además los radios son más pequeños que en el grupo anterior, con lo cual aumenta más todavía la densidad de carga. Y por eso vamos a tener mayor enlace covalente. Los elementos siguen siendo metales. El berilio es el que tiene menor carácter metálico, pero en general se consideran todos metales. Y conforme bajamos en el grupo va a ir aumentando ese carácter metálico aún más. En su forma elemental, estos metales alcalino-térreos van a ser metales más duros, por lo menos, que los metales alcalinos. Bueno, aparte de eso, son prácticamente igual de reductores, muy reductores, como eran los metales alcalinos, sobre todo en la parte inferior del grupo. No obstante, berilio y magnesio tienen una menor reactividad, sobre todo el berilio, debido a sus altos potenciales de ionización y su alta entalpía de sublimación. De todas formas, estos metales, aunque tienen esa tendencia a oxidarse y por lo tanto actuar como reductores, van a actuar con menos violencia de lo que hacían los metales alcalinos. Debido a ese mayor carácter polarizante que tienen los cationes de los metales alcalinos térreos, estos van a presentar unos compuestos con mayor contribución de enlace covalente que los metales alcalinos. De hecho, el berilio en particular ya va a tener compuestos principalmente con enlace covalente. Puede ser, por ejemplo, el fluoruro de berilio, el cloruro de berilio que estoy mostrando aquí, o por ejemplo, el óxido de berilio o el hidruro de berilio. En cambio, a partir del magnesio, la tendencia a formar compuestos que son iónicos, con mayor o menor contribución de enlace covalente. Conforme baje la polarizabilidad, conforme baje el carácter polarizante, es decir, al bajar en el grupo, va a ir disminuyendo el carácter covalente o la contribución de enlace covalente al enlace en los compuestos que forman los metales alcalino térreos. Debido a esa disminución de la contribución del enlace covalente y por lo tanto el aumento de la contribución del enlace iónico, los óxidos de estos metales van a aumentar en su basicidad a medida que bajamos en el grupo. Hemos visto en los videos como el berilio es un óxido que es anfótero, lo cual indica una alta contribución de enlace covalente y se va a disolver tanto en medio ácido como en medio básico. En cambio, a partir del magnesio al bario ya son compuestos que son básicos y su basicidad va aumentando conforme bajamos en el grupo, lo cual se ve reflejado, por ejemplo, en los productos de solubilidad y en la solubilidad que presentan los hidróxidos correspondientes. Hemos visto que las estabilidades térmicas de carbonatos, nitratos, peróxidos, etc. aumentan al bajar en el grupo. Esto lo hemos relacionado con el distinto tamaño que tienen los aniones con respecto a el anión óxido. El anión óxido, al tener un menor tamaño, va a tener variaciones en la energía de red mucho mayores de las que va a tener los correspondientes carbonatos, sulfatos, etc. Tomando como ejemplo el carbonato, podríamos decir que si bien al bajar en el grupo la energía de red de los carbonatos va a bajar, la de los óxidos va a bajar mucho más. Y esto es lo que va a hacer precisamente que conforme bajemos en el grupo aumente la estabilidad de los carbonatos, porque cada vez hay menos presión por parte, digamos, de la termodinámica a que se produzca la reacción desprendiéndose así energía. Siguiendo con los ciclos termodinámicos, hemos visto cómo las solubilidades de los aniones voluminosos decrece al bajar en el grupo. Esto se debe a que
La solubilidad en todos los casos, como hemos visto anteriormente, dependen de la energía de red como factor desfavorable y de la entalpía de hidratación como factor favorable, las cuales están dadas por estas expresiones que hemos visto múltiples veces. En el caso de un anión voluminoso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este factor de la entalpía de hidratación va a ser despreciable por ser el radio del anión mucho mayor que el del catión, y por otra parte este factor va a ser mucho más grande y por lo tanto va a ser despreciable el radio del catión. Por lo tanto, esto va a ser constante, la energía de red va a ser constante y lo que va a determinar las variaciones van a ser las entalpías de hidratación de los cationes alcalinos que disminuyen al bajar en el grupo. Por lo tanto, es la entalpía de hidratación la que gana. En caso de aniones con pequeño radio, la solubilidad va a aumentar a medida que bajamos en el grupo. Esto es por lo siguiente: si el radio es muy pequeño, es mucho menor que el del catión, esto quiere decir que este término va a ser mucho más grande que este término. Luego este lo podemos considerar como despreciable. Entonces la entalpía de hidratación va a ser constante. En cambio la energía de red, si el radio es muy pequeño, esto va a ser despreciable y entonces va a depender del radio del catión. Entonces la energía de red es la que gana, es la que determina la solubilidad, y esa energía de red disminuye a medida que bajamos en el grupo. Al ser el factor desfavorable, conforme bajamos en el grupo, ese valor desfavorable disminuye y por lo tanto la solubilidad se ve favorecida.